amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que nos atrevemos a soñar a pesar del qué dirán, a pesar de cada fracaso lo seguimos intentando y seguimos creciendo porque recuerda que tu éxito será tan grande como tú lo seas. Y señores, es el objetivo de este podcast, ir expandiendo nuestra mente, moldeando nuestra mente, alimentando nuestra curiosidad para poder crecer como personas y por tanto así crecerá nuestro éxito. El día de hoy quiero traer una ojeada que le pude dar un libro. Se trata de El testamento de una nueva medicina del doctor Richard Hammer, el doctor Hammer, ¿no? ¿Por qué digo que le di una ojeada? Bueno, este libro habla de la medicina y de una perspectiva distinta que le dan a cómo ver el cáncer, ¿no? Entonces, al tratarse de cosas médicas, de conceptos bastante fuertes de comprender, sobre todo cuando no se sabe uno nada de medicina, pues se lo leyó hasta donde se pudo, pero se sacó cosas muy interesantes que hoy día les quiero compartir. El doctor Hammer llega a una conclusión súper interesante a lo que es el cáncer por su historia personal. ¿Qué pasa? A su hijo le da cáncer, ¿no? Entonces se llega a enfermar, le hacen todos los tratamientos y demás. Lamentablemente llega al punto de que muere. Lo que pasa después de que muere es interesante porque meses después de que el doctor Hammer pierde a su hijo, él tiene un cáncer en los testículos, ¿no? Entonces esto le queda dando vueltas en la cabeza esta idea y dice que empieza a sospechar de una relación que existe entre impactos muy fuertes y el cáncer. Entonces de esto se trata la nueva medicina, que hay cuestiones de la psique que golpean muy fuerte y son las que nos van provocando enfermedades hasta incluso llegar a este cáncer. Entonces nos da una premisa súper interesante. Primero, que la responsabilidad de curarse de alguien no debe ser de los médicos, sino de los pacientes. El cáncer, como él lo presenta, no es una sucesión de conflictos, más bien es, como en su historia, un conflicto imprevisto y chocante, un conflicto fuerte, y tiene relación la psique con el órgano que se vio afectado. Por ejemplo, el cuello del útero se da por un conflicto sexual, el cáncer en el cuello del útero, y aproximadamente se desarrolla 12 meses posterior a este suceso. El cáncer de mama, un conflicto humano general, y se da 2 o 3 meses después del conflicto. El cáncer de ovarios es un conflicto de pérdida, como en el caso del doctor que en cambio a él le afectó los testículos, ¿no? Y se demora de 5 a 8 meses en presentarse. Todo esto tiene relación con la psique, partiendo de que la naturaleza no se equivoca. La naturaleza nos da organismos perfectos, sistemas perfectos, que tenemos que llegar a comprender según el doctor Hammer y no tratarlos como estas enfermedades como enemigos, sino como programas especiales, y vamos a ir hacia allá. Dice que existe 3 niveles de la enfermedad. La psique, que viene a ser como nuestra programación, el cerebro, que viene a ser como nuestro ordenador, y al fin el órgano, que viene a ser la máquina donde están los dos anteriores, ¿no? Sin embargo, en lugar de ir desde la programación que tenemos en las enfermedades, desde curarlas, desde la programación, lo que hace la medicina tradicional es curar el órgano, el fin, la consecuencia de lo que pasó en la psique y en el cerebro. Es lo que nos propone el doctor Hammer. Entonces, la enfermedad, dice, está mal llamada enfermedad. Es un programa biológico sensato de la naturaleza, de nuestro cuerpo, partiendo de que nuestro cuerpo es perfecto. ¿Y en dónde se provoca esto? Entonces, ¿dónde nace? ¿Dónde inicia? Es en un yo que sea inesperado, extremadamente agudo y dramático. Citando las palabras del Dr. Hammer, nos dice: el DHS
es solo un proceso intermedio que lleva a un programa especial o de emergencia con el que el organismo puede afrontar la situación imprevista. Entonces, ¿qué está haciendo el organismo con las enfermedades? Afrontando una situación imprevista. El conflicto, ¿por qué lo llama biológica? Vamos a ver aquí una de las razones. Porque la misma naturaleza hace esto en seres vivos, y mientras más evolucionados sean, pues mejores programas tendrán. Por ejemplo, el ritual de los elefantes cuando alguien fallece. Los elefantes hacen un tipo de ritual cuando un miembro de su especie fallece. ¿Para qué? Para superar el duelo, la tristeza que deja esta pérdida. De la misma manera, el hombre, al ser un ser racional, tiene la terapia a su disposición para hacer la solución del conflicto. Dice que existen dos fases, y de hecho una fase, la que provoca el tema de que nos vayamos enfermando en este periodo de tiempo, es la simpaticotonía que habla él, y la denomina una fase de estrés permanente, donde no hay apetito, donde no hay sueño, donde los pensamientos negativos se apoderan de nosotros día y noche. Entonces, esto es lo que provoca la alteración en las células, haciendo que funcionen con más intensidad, con más velocidad, y a partir de que esto pasa en la psique, el cerebro, se va al cerebro del órgano, ¿no? Y aquí está realmente el conflicto, que ojo, nos dice, no se soluciona con psicoterapia, con programación neurolingüística, con hipnosis. Se soluciona con los instintos, como por ejemplo los instintos de una madre, ¿no? A veces la madre sabe exactamente qué es lo que debe hacer porque está en nuestro código biológico. De la misma manera pasan con estos programas especiales, los que hasta ahora los hemos llamado enfermedades. Entonces tampoco esto es una cuestión del intelectual con su método, que de hecho ha habido ya varios estudios que muchas de las prácticas más bien nos terminan haciendo daño. Un ejemplo muy interesante en mi caso es el tema de que yo por mucho tiempo sufrí del tema del dolor de garganta. Apenas me cogía un frío, tengo alergia al polvo, pues la garganta se me inflamaba. Las fosas nasales se me tapaban y eso no me permitía respirar bien, y en la noche, al no respirar bien, la garganta se me resfriaba y al siguiente día pues realmente la pasaba muy mal. La solución a esto durante mucho tiempo fue inyectarme penicilina para combatir estas bacterias supuestamente, pero con el tiempo y con la ayuda de un doctor con medicina alternativa, me dijo que está bien, la penicilina mata bacterias, pero las bacterias buenas también mueren con esto, y son ellas las que enfrentan a cualquier tipo de infección o enfermedad que esté recayendo en nuestra garganta. Entonces este es un tipo de equivocación, puede ser, de que estamos tratando superficialmente las enfermedades. Nos habla también de la segunda fase de las enfermedades, la vagotonía, que es un estado vegetativo al que muchas personas llegan, ¿no? Entonces, al ver esto que provoca la fase de estrés permanente, lo más importante y que no se ha observado, según este doctor, es el biorritmo, ¿no? El criterio más importante en el cáncer, ver cómo está funcionando nuestro cerebro, cómo están las células, están en una velocidad normal o están actuando más aceleradas de lo que es, porque en esta simpaticotonía es eso lo que está pasando, y después obviamente de que haya una cura, el biorritmo va a bajar a una fase llamada normotonía, que es la que se puede percibir después del shock. Aquí una frase importante: el tumor contra el que se vuelve la ira de los médicos es solo un indicio relativamente inocuo de la enfermedad, entre comillas, verdadera en la psique y en el cerebro. Nos habla también de los focos de Hammer. Cuenta la historia de que antes, tiempo atrás, habían tomografías en las cuales se veían ciertos anillos, y llegaron a la conclusión de que esto era provocado por defectos de las máquinas. Sin embargo, con el tiempo y con los estudios que hizo el Dr. Hammer, pudo demostrar que en los órganos estaban los mismos anillos,
conectando con esta información el hecho que lo que está pasando en el cerebro está pasando también en el cerebro específico de cada órgano, porque las células tienen que comunicarse y la comunicación, hay células que reciben esa comunicación del cerebro a lo que él le llama el cerebro propio del órgano, y está pasando exactamente lo mismo. Entonces, tras un DHS, como él le llama a ese suceso duro, a donde nace el conflicto, sus letras significan síndrome de Dirkhammer en inglés, ¿no? Dirkhammer Syndrome. Pasan entonces en estas tres zonas, que serían en el nivel psíquico, ¿no? Cuando tenemos el máximo estrés y día y noche estamos pensando en el conflicto. En el nivel cerebral, aquí es donde viene este foco de Hammer, ¿no? Donde empieza a haber una configuración concéntrica que nos indica que el curso de este programa especial o enfermedad, entre comillas, está empezando. Y por último, que es donde únicamente la medicina se fija a nivel orgánico, donde se dio la proliferación o reducción celular. Algo interesante también es el hecho de que es muy importante saber si es que la persona es zurda o diestra, porque en el caso de los zurdos va a ocurrir el mismo foco de Hammer, pero en el lado contrario del cerebro, la misma zona, pero si es que a los diestros le pasó en el lado izquierdo, pues al zurdo le va a pasar en el lado derecho. Así que este es un dato importante para poder evaluar al paciente. Una recaída conflictiva, otro dato importante. El peor momento de un DHS, de una situación conflictiva, es cuando recién se está logrando sanar de una antigua. Esto puede ser realmente mortal. Otra de las cosas que me llamó la atención es la vía conflictiva. Al momento de almacenar un conflicto en nuestra mente, pueden haber vías secundarias que asocien el conflicto y esto sea un detonante para que surja los síntomas que estamos teniendo, ¿no? Esto puede ser con cualquiera de los sentidos, olores, colores, ruidos. Aquí nos contaba un caso y de hecho en el libro cuenta muchísimos casos, que es una de las formas más prácticas de poder captar el mensaje que él nos quiere dar, los ejemplos prácticos de sus pacientes. Y en este caso nos habla de alguien que tuvo un accidente aéreo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando escuchaba el ruido de los aviones, le venían los síntomas de su enfermedad. Entonces, puede haber también vías secundarias conflictivas que detonen los síntomas. También puede haber conflictos en suspenso. A veces no ocurren en el tiempo estipulado, ¿no? Los meses que decíamos que tarda en desarrollarse el programa especial, y se queda después, y después de durante mucho tiempo se da la enfermedad o el programa especial. Y por último, esto puede ser un círculo vicioso. Como lo estamos tratando actualmente, la medicina actual puede estar causando más daño que la misma enfermedad, ¿no? Porque el hecho de la noticia y sobre todo el pronóstico que le dan a la gente puede afectarle más que la misma enfermedad, por el miedo a la muerte, por el fondo social inhumano que existe, ¿no? Estamos simplemente diciéndole a la gente te vas a morir, y esto es muy crudo, ¿no? Y lo que nos dice Hammer es que esto es lo que más nos afecta, incluso por encima de la propia enfermedad. Por último, lo que él recomienda es que en la nueva medicina entonces debe haber calidad de humanos que estén dispuestos a tener empatía, a explorar, a no estar en contra de la naturaleza, creyendo que puede tener alguna falla y que las células se volvieron locas y crearon un tumor. Realmente, si a ti te gusta este mundo y tienes la mente abierta, porque en realidad es un ataque súper fuerte a los médicos, te recomiendo mucho la lectura de este libro como una perspectiva diferente. No digo que sea verdad, no digo que sea mentira. Realmente sus estudios son interesantes y podemos sacar muchas cosas de ellos. Y sería interesante que lo vayan adoptando a la medicina. Tal vez, si es que resulta
que no es del todo cierto, se pueden sacar cosas interesantes para aportar a las curas de los diferentes síndromes, cáncer y enfermedades que hay. Eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya aportado mucho valor. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, estoy en las redes como Ramsey_C. Dale like, ayúdame a que este podcast se comparta, que crezca en el ranking para que lo escuchen más personas y el valor sea cuantificado por mucho. Muchas gracias y hasta la próxima.